tem alguma coisa, né? E aí, quando tem vírus, isso ataca. Y en inmunodeprimido, una simple gripe ya puede ser mortal. No hace falta que su cuerpo espere a que venga una bacteria para hacerle algún tipo de daño. Normalmente las infecciones virales ya pueden ser mortales. Ya pueden ser mortales. En el inmunodeprimido. Entonces, en cuadro, en inmunocompetente, por ejemplo, lo que más vemos nosotros son las sobreinfecciones del aparato respiratorio, ¿sí? Una neumonía que puede ser al principio de origen viral, después puede sobreinfectarse. O, por ejemplo, en pacientes con tuberculosis, ¿sí? En la tuberculosis es una bacteria también, solo que es una bacteria de crecimiento lento, que es la Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Crecimiento, replicación lenta, tarda un poquitito en aparecer los síntomas, ¿sí? Pero puede sobreinfectarse con otra bacteria, estreptococo, estafilococo, neumococo. Entonces ahí ya tenemos dos agentes patógenos. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Tratamos primero la tuberculosis o tratamos la sobreinfección? ¿Sí? Generalmente, si está internado ese paciente, los dos. ¿Sí? Le hacemos antibiótico terapia. Si no tenemos un germen identificado, es empírico. ¿Sí? O se hace cultivo de punto, identificamos alguna bacteria, se hace tratamiento dirigido contra esa bacteria. ¿Sí? Van a ver después que ya sean cultivos de orina, material biológico, puede ser hemocultivo o cultivo de secreción traqueal, ¿verdad? Van a ver después que el microorganismo identificado generalmente viene con su antibiograma, que dicen los bioquímicos. ¿Qué es el antibiograma? Se probó ese microorganismo que creció con distintos antibióticos y se vio si es resistente, si es sensible, tiene una sensibilidad intermedia. Entonces vamos a hacer un tratamiento dirigido. Tenemos que usar un antibiótico al cual el patógeno identificado sea sensible. Y mientras continuamos el tratamiento para tuberculosis también, que es un tratamiento que se hace vía oral, dependiendo si es resistente o no resistente. Si la tuberculosis, si esa bacteria es resistente al tratamiento convencional de la tuberculosis, hay una alternativa que es para los multidrogos resistentes, le dicen los neumólogos, ¿sí? Que se hace vía parenteral para la tuberculosis. Y el paciente tiene que ir internado al INERAM, que es el Instituto de Enfermedades Respiratorias del Paraguay. Eso no se hace en cualquier hospital. ¿Sí? Tiene que estar ahí adentro, monitorizado, internado en ese hospital mínimamente un mes. Completa su tratamiento para los resistentes y lleva otra vez a la casa otros medicamentos que no son los que nosotros utilizamos comúnmente en la unidad de salud, en el hospital distrital o regional. ¿Sí? Está tantas veces ya algunos, especialmente la población privada de libertad y la población indígena, ellos algunas veces te empiezan el tratamiento sin problema, pero no llegan a terminar por múltiples factores, ¿verdad? No quiere, dice que le falta alimento. Los indígenas generalmente esa es la excusa que ellos ponen para abandonar el tratamiento. ¿Sí? Como ellos están en una pobreza extrema, ellos muchas veces comen una vez en el día o no comen. Y las pastillas que da el ministerio son grandes. Tiene 4 antibióticos. Necesita ellos estar bien alimentados para continuar con el tratamiento. Algunos abandonaron tantas veces que la bacteria ya se hizo resistente al tratamiento convencional. Entonces ¿qué hacemos? Se declara como que se manda a estudiar la resistencia, ¿verdad? Y si es resistente, se utilizan fármacos de segunda línea. Eso para la tuberculosis. Así un pantallazo, ya que mencionaste el tema de la sobreinfección. Lo que más vemos son sobreinfecciones respiratorias. ¿Sí? Paciente con tuberculosis que hizo una neumonía por otro germen, o paciente con una neumonía viral, por ejemplo el COVID-19, el coronavirus, es un virus, pero da una neumonía.
y propicia el ambiente para que vengan las bacterias a hacer su macanada también en el pulmón, como decimos nosotros. ¿Sí? Entonces sí hay sobreinfección. En ese caso damos antibióticos. ¿Sí? Preferimos dar algo que realmente el organismo pueda responder, que es la bacteria y el antibiótico, que la infección viral. Está el Remdesivir, que se utilizó mucho tiempo en el coronavirus, ¿sí? Pero tenía que empezar antes del 7º día de síntomas, y al inicio costaba 800.000 guaraníes la ampolla, y para empezar tenía que usar 2 ampollas del paciente, después una ampolla cada 8 horas. Entonces, en caso de pacientes insolventes económicamente, era imposible el tratamiento. En los últimos tiempos, yo creo que en el 2022, por ahí el Estado paraguayo sí compró Remdesivir. Había disponible en todas las farmacias y los hospitales regionales. Pero después ya no. ¿Sí? Se o paciente não tem condições de comprar, No se hace. No se hacía. Algunos respondían muy bien al Remdesivir. Incluso llegó a haber un paciente, no me acuerdo quién me enseñó, un paciente que tenía todos los criterios de intubación y él se negó a ir a la intubación, pero sí tenía posibilidad económica. Y en Concepción, yo estando en Concepción, no había todavía Remdesivir, y él mandó, su hija mandó traer de Asunción, y con eso él recuperó. Al 5º día de enfermedad por ahí empezamos a hacerle su Remdesivir y respondió. No necesitó intubación y se salvó el niño. Esa fue una de las primeras experiencias que yo personalmente tuve con Remdesivir, que es un antiviral un poco caro. Ahora no sé cuánto será el precio, pero se sigue utilizando. Hay pacientes que no se vacunaron contra coronavirus. Hay todavía neumonía por coronavirus 19 y hay todavía muertos. Hay todavía. Hay mucha gente que no cree o que dice que la vacuna hace daño, un montón de cosas. Pero es decisión de cada uno, ¿verdad? Tampoco podemos obligarle a que crean. Lo que más abunda es el tema de los que no saben, no saben del mecanismo, piensan que es. Hay muchas cosas se dijo respecto al COVID y respecto a las vacunas. ¿Sí? Entonces, sí, lastimosamente sigue habiendo gente muriéndose por COVID-19, que no se aplicaron ninguna dosis de vacuna y va a continuar habiendo. En todo, yo creo que no es solo en Paraguay, en el Brasil, en todos los países hay gente antivacuna, no quieren aplicarse la vacuna. No funciona la vacuna. Anexo. Cadê anexo? Por favor. Anexo. Anexo. Bueno, entonces, respondiendo a tu pregunta, sí suele haber infecciones bacterianas en donde primero hubo una infección viral. ¿Sí? Las infecciones virales, especialmente en el tracto respiratorio, propician el ambiente para que venga una bacteria y que haga su infección bacteriana. Suele haber. Y es muy frecuente. Bueno, hoy preparé un tema sobre picornavirus, que es un grupo bastante numeroso de virus que tienen repercusión a nivel humano. Produce muchas enfermedades, algunas muy difíciles de controlar, una carga tremenda para el sistema de salud pública, que es el tema de los rinovirus, por ejemplo. Vamos a ver cuáles características tienen. ¿Sí? Picornavirus. La familia Picornaviridae constituye una de las familias más extensas de virus e incluyen algunos de los virus humanos y animales más importantes. Son de pequeño tamaño, como su nombre dice, y ¿verdad? Que tiene ARN como material genético y tiene una cápside de virus. ¿Sí? Todo lo que vimos anteriormente eran ADN virus. Acá empezamos con la familia de los virus ARN. ¿Sí? Son aproximadamente 230 tipos y se agrupan en 5 géneros: enterovirus, rinovirus, hepatovirus, donde suena
donde menciona principalmente el virus de la hepatitis A, ¿sí? Cardiovirus y aftovirus. Este cardiovirus y aftovirus no describe en el libro de Murray, ¿sí? Probablemente no tenga repercusión mucho. Aftovirus creo que es el virus de la fiebre aftosa que afecta a las vacas, ¿sí? Tiene más bien afectación animal, ¿sí? Fiebre aftosa. ¿Puede afectar a hombres también? Nunca yo escuché pasar. No sabría responder, pero vamos a averiguar, ¿sí? Porque por algo nomás se quiere erradicar la fiebre aftosa. Ok, la familia de los enterovirus se divide otra vez, ¿sí? En poliovirus tipo 1, 2, 3. Poliovirus es el virus de la poliomielitis que causa parálisis infantil, ¿sí? La vacuna contra la poliomielitis se tiene que aplicar a los 2, 4, 6 meses de edad. Está la vacuna oral, el Sabin, y está el IPV también, que es la vacuna. Está el virus Coxsackie A, que tiene 24 tipos, Coxsackie B tiene 6 tipos, los ecovirus, que están 34 tipos, los parecovirus y los enterovirus, que son 4. El hepatovirus exclusivamente acá habla de la hepatitis A, ¿sí? También hay virus de la hepatitis B, C, D y E. Los A y E son diferentes, ¿sí? A y E tienen transmisión fecal oral. Vamos a ver. B, C y D creo que son los que se transmiten por papilla parenteral, especialmente D y D. D no puede existir si antes el paciente no tuvo infección por hepatitis B. Tiene que sí o sí haber tenido una infección por hepatitis B antes de la D. Eso vamos a hablar en otro, más o menos para que se ubiquen. Después están los rinovirus, que es el virus del resfriado común. Existen más de 100 tipos, ¿sí? Los cariovirus y aftovirus, como ya les dije. Los picornavirus humanos tienen el guión en una cápside desnuda, pequeña, 25 a 30 nanómetros, estructura hiposaédrica y que tienen ARN como material genético, ¿sí? Los enterovirus son resistentes a pH de 3 a 9. Detergentes y tratamientos moderados de agua residual en calor, o sea, enterovirus son muy resistentes. Los rinovirus son lábiles a pH ácido y su temperatura idónea de crecimiento es de 33 grados. Su genoma, como dijimos, es ARN desnudo. El virus se replica en el citoplasma de la célula huésped y se traduce el ARN vírico en una poliproteína que después se escindirá en proteínas enzimáticas y estructurales. La mayoría son citolíticos, o sea que rompen las células para volver a salir. ¿Sí? ¿Qué es citolítico, doctor? ¿Cómo? ¿Qué significa? La célula tiene que romperse para que salgan los virus que se reprodujeron dentro de la célula. Existen al menos 90 serotipos de enterovirus humanos, las cuales pertenecen a la familia de poliovirus. Virus Coxsackie del grupo A o B, los ecovirus, parecovirus y los enterovirus numerados, por ejemplo B68, son todos pertenecientes a la familia de los enterovirus. Y un serotipo específico puede provocar diversos síndromes patológicos distintos. Y varios serotipos distintos pueden causar misma enfermedad dependiendo de cuál sea el órgano o el tejido afectado. Como dijimos, las cápsides son resistentes a condiciones adversas como sistema de tratamiento de aguas residuales y a las imperantes en el tubo digestivo, lo que facilita su transmisión vía fecal oral, ¿sí? Ellos no tienen el nombre de enterovirus porque afectan solamente el sistema gastrointestinal, ¿sí? Sino porque son resistentes a todo lo que es el sistema gastrointestinal. Acuérdense, el sistema digestivo empieza a digerir todo lo que son las macromoléculas ya en la boca, ¿sí? La saliva, después está el jugo gástrico, el jugo pancreático, ¿sí? La bilis, todo es con la intención de ir digiriendo las macromoléculas para convertirlo en moléculas más pequeñas, ¿sí?
El pH del estómago, por ejemplo, es súper ácido, ¿sí? 1.5, 3 por ahí tienen de pH. Las proteasas de la saliva también pueden degradar algunas bacterias y ir degradando porque en realidad dependen mucho de proteínas y todo lo que es la organela dentro de la célula bacteriana depende mucho de proteínas. La estructura depende de las proteínas, ¿sí? También el tubo pancreático secreta enzimas llamadas proteasas que tienen que degradar las proteínas. Entonces muchas bacterias no resisten a esos tubos, ¿sí? El tubo pancreático y la bilis, por ejemplo, es detergente, y acá dice que el enterovirus resiste al pH del tubo digestivo, ¿sí? A los detergentes también, que la bilis actúa como un detergente natural, ¿sí? Su función es hacer que la grasa ¿cómo es el término? ¿De acuerdo? Hay un término que se utiliza, no es degradar. Bueno, le voy a ver. Pero sí. Entonces, acuérdense, el enterovirus resiste a pH, a las proteasas, resiste a la bilis, ¿sí? Entonces, eso facilita su transmisión fecal oral, porque sale por la materia fecal. Hay mucha gente que defeca en cualquier lugar, se puede transmitir y volver a la boca y así se reproduce, ¿sí? Puede iniciar una infección del tubo digestivo, pero rara vez provoca la enfermedad entérica, ¿sí? Como les digo, su nombre no es enterovirus porque produce infección en el tubo digestivo, sino que es resistente al tubo digestivo. De hecho, casi todas las infecciones causadas por estos patógenos suelen ser asintomáticas. Los picornavirus más conocidos y mejor estudiados son el poliovirus, de la que existen 3 serotipos. Los virus Coxsackie se denominan así por el nombre de la ciudad donde fueron descubiertas, ¿sí? Ciudad de Coxsackie, Nueva York, donde se aislaron por primera vez y se dividen en 2 grupos, A y B. Se basan en ciertas diferencias biológicas y antigénicas y se subdividen en serotipos numéricos debido a otras diferencias antigénicas adicionales. Después nos vamos a los ecovirus, se derivan de Enterocitopathia human orphan. Puesto que inicialmente se desconocía que la enfermedad se asociaba a estos patógenos, se pensó que los parecovirus eran ecovirus, que son enterovirus aislados a partir del 67, y se han distinguido muchos grupos. Por último están los rinovirus humanos, que abarcan 100 serotipos aproximadamente y constituyen la causa principal, como le dije, del resfriado común. Son sensibles al pH, se replican con dificultad a temperaturas superiores a 33, son como llamados virus estacionarios, ¿sí? En Paraguay, por ejemplo, solamente sobreviven en otoño e invierno por ahí, ¿sí? Porque si es primavera, verano, todos los días es más de 35 grados en algunas partes del país. Pero con Caballero es una excepción del Paraguay, porque siempre está por debajo de los 30 grados la temperatura. Entonces, temperaturas superiores a 33 grados matan a los rinovirus, no sobreviven. Entonces, esta sensibilidad suele limitar a los rinovirus a infecciones de las vías respiratorias superiores también. La estructura tiene una cadena de ARN rodeada por una cápside icosaédrica de aproximadamente 30 nanómetros. Posee 12 vértices, cada uno de los cuales se compone de 5 unidades fotoméricas de naturaleza proteica. Esta es una fotografía del microscopio electrónico, que está a la izquierda del todo. Esa es la estructura de los virus. Y esta sí es recreado por computadora. El genoma se parece al ARN mensajero. Se compone de una molécula monocatenaria de ARN, aproximadamente 7.200 a 8.450 pares de bases, y posee secuencia poli-A. ¿Se acuerdan ustedes que el ARN tenía extremo 5, extremo 3 por biología? Eso y la secuencia de
de ARN mensajero puede desempeñar una función clave en el empaquetamiento del genoma. Y ahí tenemos lo que es la estructura del ARN del virus. Se traduce a una proteína que es distinguida por proteasas codificadas por el virus en proteínas independientes. Montones de genes, que no le voy a preguntar nosotros. La replicación. La especificidad de la interacción de los picornavirus y los receptores celulares es el principal determinante de su tropismo asociada al grupo de patógenos. Acuérdense que tienen una proteína siempre. Los virus, bacterias y todo lo que se van a unir porque tienen una proteína específica para cada tejido. En este caso los rinovirus tienen la proteína BP1 que están situadas en los vértices del guión y contienen una estructura en forma de cañón a la que se unen en el receptor. ¿Sí? La encargada de la unión, entonces, en estos tipos de virus es la proteína BP1. ¿Sí? El punto de unión está protegido de la neutralización por anticuerpos. Hay una sustancia llamada pleconaril y otros compuestos antivirales similares contienen un grupo de 3-metilisoxazol que se une a la base de este cañón y altera su conformación para impedir que se desprenda su sustancia. ¿Qué es lo que trata de decirnos ahí? Que la proteína BP1 es la que se encarga que el virus se una a la célula que va a atacar. Y hay un antiviral que se llama pleconaril que actúa a nivel de esa proteína, que impide que el virus se una a la célula y por eso se usa como antiviral. ¿Sí? Ese es más o menos el mecanismo, sería como el antibiótico de las bacterias. Então, esse pleconaril, ele é antiviral Es un antiviral. Ahí te a dice. proteína BP1. Sí, el pleconaril y otros compuestos similares contienen el grupo 3-metilisoxazol que se une a la base de este cañón. O sea, la proteína es como un cañón. ¿Sí? Ahí dice BP1 situada en el vértice del guión contiene una estructura en forma de cañón que se une al receptor. Entonces el pleconaril y otros antivirales se unen en esa estructura y alteran la conformación para impedir que el virus se desprenda de su cápsula y se pueda unir a la célula. Se puede clasificar en función de su especificidad de receptor de superficie. Los receptores de poliovirus, algunos virus Coxsackie y rinovirus pertenecen a la superfamilia proteica de las inmunoglobulinas. Por lo menos el 80% de los rinovirus y varios tipos de Coxsackie se unen a la molécula de todo esto vamos a ver. Yo quería hablar primero lo que es el tema de la inmunidad, porque habla del complejo mayor de histocompatibilidad, habla del complemento. Siempre, cada estructura que estudiemos habla siempre de la inmunidad, pero creo que este mes por lo menos todo es virus todavía. Pero sí hay un capítulo que vamos a hablar de la inmunidad y de los antibióticos también. Mañana yo tengo una reunión. Era ontem. Ah, sí. Ontem e hoje. Bueno, entonces, esta parte va a ser, ¿entienden? Más o menos, cada virus, cada especie tiene su tropismo, ¿verdad? Porque depende del tejido, qué tejido va a estar afectado y es el que tenga receptor para ese tejido. ¿Qué son los receptores? Son proteínas que permiten que los virus se unan a diferentes tipos de tejidos o células. ¿Está bien? Esto todo es, ahí describe la unión, ¿verdad? Vamos a continuar. Algunos virus, Coxsackie y ecovirus y otros enterovirus se unen al factor de aceleración. Y los virus Coxsackie comparten un receptor con el adenovirus. Y los poliovirus se unen a la molécula PDRCD55 que remeda al factor PDRP5. Entonces esos receptores están presentes en un gran número de tipos de células humanas, pero no todas las células toleran la replicación de estos agentes. ¿Sí? Estos receptores, el CD55, el PBR, el CD155 son receptores que ayudan a la unión, ¿sí? Y están presentes en algunos tipos de células humanas. Después de que se une el receptor a la proteína, se desprende el guión
y el virión se debilita. Y a continuación ahí se inyecta ya el genoma directamente a través de la membrana por un canal creado por la proteína BP1, que es el principal receptor. ¿Recuerdan que la proteína BP1 estaba en el virión, que tenía forma de cañón para unirse a la célula? Entonces, BP1 está en el vértice del virión y el BP4 es el que ayuda a que el virión se desprenda y que se inyecte el genoma a través de la membrana. ¿Sí? Y pasa por la BP1 todo el material genético que va a ir al núcleo de la célula infectada. ¿Sí? El genoma se une directamente a los ribosomas y a pesar de la ausencia de una estructura de cabeza en el extremo 5, los ribosomas reconocen un bucle que está en el ARN del genoma del virus. El sitio de entrada también se encuentra presente en algunos ARN mensajeros celulares. Y después de 10 o 15 minutos desde el comienzo de la infección, ya se sintetiza una poliproteína que contiene todas las secuencias proteicas del virus. Y esta poliproteína es degradada por proteasas del propio virus que codifica. Y la ARN polimerasa del virus dependiente de la ARN, crea un molde de cadena negativa a partir del cual se sintetizan nuevas moléculas de ARN mensajero y genoma. Y la cantidad de ARN mensajero vírico presente en el interior de la célula aumenta rápidamente y puede alcanzar 400.000 moléculas de ARN vírico por célula. En una única célula diana pueden haber 400.000 moléculas de virus, ¿verdad? Para volver a reinfectar. La mayoría de los picornavirus inhiben la síntesis de ARN de proteínas celulares durante la infección. Por ejemplo, la excisión de la proteína de 200.000 talcos de unión de la cabeza extremo del ribosoma codificada por los poliovirus impide la unión casi todas las moléculas de ARN mensajeras. Esta parte no les voy a probar, más bien me interesa la parte clínica. ¿Sí? Enterovirus, ya hablamos un poquito, vamos a continuar hablando. En contra de lo que parece indicar su nombre, como les dije, los enterovirus normalmente no provocan enfermedades entéricas. ¿Sí? ¿Por qué son conocidos por enterovirus? Resisten a todo lo que es el sistema de defensa del tubo digestivo, proteasa, pH del estómago y la bilis. Se transmite por vía fecal oral. ¿Sí? Las enfermedades están determinadas principalmente por diferencias entre tropismo y la capacidad citolítica. Las vías respiratorias superiores, la bucofaringe y en algunos casos el tubo digestivo son la vía de entrada de los enterovirus al cuerpo. Son insensibles al ácido del estómago, como ya dije, las proteínas de la vida. El proceso de replicación se inicia en la mucosa y el tejido linfoide de las amígdalas y la faringe y posteriormente tiene lugar la infección de células M y linfocitos de las placas de Peyer. Las placas de Peyer están presentes a nivel de las amígdalas, ¿sí? Son órganos del sistema linfoide, ¿sí? Sistema de defensa. Así como los enterocitos son células del tubo digestivo de la mucosa intestinal. El virus se disemina por medio de una viremia inicial a los tejidos dianas que contienen el receptor, como las células reticuloendoteliales de los ganglios linfáticos, el bazo y el hígado. ¿Se acuerdan que una vez hablamos del sistema reticuloendotelial? ¿Sí? Los vasos linfáticos, el bazo y el hígado. ¿Sí? Entonces también el enterovirus circula por ahí. ¿No? Después de afectar el sistema reticuloendotelial, inicia una segunda fase de replicación del virus que provoca una viremia secundaria y ahí recién sí aparece lo que es la sintomatología del enterovirus. ¿Sí? Entonces, más o menos, enterovirus, ecovirus, Coxsackie, polio, todo entra por la mucosa bucofaringe, ¿sí? Se replica ahí. ¿Sí? Ahí está la viremia primaria, pasa a la circulación sanguínea, va al tejido diano y ahí produce la viremia secundaria y ahí recién empiezan a aparecer los síntomas. Eco sería Escherichia coli. ¿Cómo? Eco sería Escherichia coli, ¿no? No, eco es ecovirus. Ecovirus. Pues Escherichia coli Es una bacteria. Sí. Se puede confundir porque también afecta el tubo digestivo.
y el sistema urinario. La viremia secundaria es lo que produce los síntomas, ¿sí? El ecovirus y el coxsackie-virus afectan la piel, principalmente el coxsackie tipo A, da la famosa, van a escuchar los que tienen hijos seguramente saben, el síndrome mano-boca-piel, ¿sí? Son vesículas que aparecen en boca, mano y piel, vesículas eritematosas, la fiebre, malestar general, todo lo que es la infección viral. En el músculo, estamos mal, se va a dar virus respiratorio. No hace 15 años, sospecho que tenemos tuberculosis. Hola. ¿Es sistémico o local? Primero local. Local. De coxsackie también puede dar la enfermedad mano-boca-piel, ¿sí? Que da sintomatología principalmente en niños. Se apagó nuestro aire. No sé qué mejor. Los ecovirus, coxsackie A y B también afectan al músculo. Es A y B. La A generalmente más afecta a piel. A y B afecta músculo, puede dar miocarditis, puede afectar el músculo cardíaco. El virus son sistémico, no. Sistémico, más bien son locales, músculo y piel. ¿Sí? Doutor, endocardite e miocardite é a mesma coisa? No, Qual que é a diferença? miocarditis es el músculo, endo es adentro del corazón ya. El corazón tiene el pericardio, después está el músculo que ahí sí es miocardio. Si es el músculo que afecta es miocarditis. Y endocardio sería más bien todo lo que es Superficial. las estructuras internas, la válvula, las paredes. As paredes Las internas. paredes. Entonces en este caso afecta el miocardio, ¿sí? También puede dar pericarditis, es la que son una especie de pleura, ¿verdad? Tiene dos capas también, ¿sí? Pero es del corazón. Y el miocardio se divide en visceral y parietal. Puede haber acumulación de líquido ahí, como el derrame pleural, puede haber derrame pericardio. ¿Sí? Ya vi una pericarditis viral. Generalmente puede dar después de una infección por dengue. Por dengue? Una pericarditis. También puede dar. Y un derrame, puede dar derrames. Acuérdense, el dengue produce fuga de plasma. Se acumula líquido en cualquier parte. Puede ser en el pulmón, la pleura. Puede ser en el abdomen, ¿sí? Da un síndrome doloroso abdominal que muchos cirujanos entran a operar pensando que es una apendicitis o pensando en un abdomen agudo quirúrgico y eso no es de dengue. El dengue es jodido, ¿sí? El cerebro puede ser afectado por algunos virus, especialmente el virus polio, que produce la poliomielitis, parálisis. ¿Sí? Ahora yo vi como 2 casos en mi experiencia de 5 años como médico de parálisis cerebral, post-poliomielitis, personas no vacunadas e indígenas. Ahí todavía no se ve. Igualito que lo que hablamos la pasada. Se intentó usar también, se intentó eliminar todas las muestras en todo el mundo, pero hubo gente que no eliminó y guardó el laboratorio y por eso volvió a brotar. Entonces la poliomielitis es la enfermedad paralítica. ¿Sí? Coxsackie-virus también puede dar encefalitis. Es la infección viral del encéfalo. Ecovirus, poliomielitis y coxsackie también pueden dar meningitis. ¿Sí? Acuérdense que el origen de la meningitis, si es viral, generalmente es tratamiento sintomático. ¿Sí? No se utiliza
actividades. Puede producir convulsiones, en algunos casos, fiebre alta, una meningitis, un síndrome meningio. En cambio, la meningitis por meningococo, ¿sí? Por una bacteria que se llama Neisseria meningitidis, suele ser mortal, suele dejar muchas secuelas. ¿Sí? Está también la otra bacteria que produce meningitis como el hemófilo influenza. No son tan mortales, generalmente dejan pocas secuelas. Y las meningitis virales, no, muchas secuelas no dejan. Pero sí da una sintomatología igualita a la meningitis por bacteria, por meningococo. ¿Sí? Fiebre alta 2-3 días antes, vómitos proyectiles, ¿sí? Puede dar alteración de la pupila. ¿Sí? Y lo que es característico en el síndrome meningio es la rigidez del nuca. ¿Sí? No sé si ya hablaron en semiología de rigidez del nucal. El signo de Lusinski, signo de Kearney, todo hay que explorar al paciente. Incluso pacientes pediátricos que te vienen solo por vómito y cefalea, sí o sí está obligado a hacer esto. Yo que es la cocina y aperta. Sí. Paciente acostado, meter la mano debajo de su nuca, intentar levantar la nuca y con eso su pierna responde levantándola, o sea, flexionando las piernas como paciente está acostado. ¿Qué? Brucini es cuando intentar levantarla, dobla la rodilla. O sea, la respuesta es la misma en los dos. Digámosle, el paciente trata de evitar ese dolor que puede producirle, porque acuérdense que la meninge va desde el cerebro hasta allá, el último nervio. ¿Sí? Entonces sí puede producir meningitis y la hepatitis A afecta el hígado. ¿Sí? Doutor, das meningites, a viral ou a bacteriana é mais perigosa? Bacteria. A bacteriana é mais perigosa? Después, ¿cómo? Los dos provocan rigidez. Los mismos síntomas tienen. ¿Sí? Los mismos síntomas. La diferencia está en el estudio del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Van a ver, por ejemplo, que en el líquido cefalorraquídeo del bacteriano la glucosa es menor, ¿sí? Porque la bacteria. Mas para diagnóstico inicial de bacteriana, avaliação, né? Primero, cuando tenés un paciente que vos sospechás que sea una meningitis, no vas a meterle todavía con un diagnóstico de meningitis bacteriana o viral, ¿verdad? Vas a ingresarle por un síndrome meningio. ¿Sí? Ese sería el motivo de ingreso de tu paciente. Después le vas a hacer, si continúan los síntomas, le vas a hacer una punción lumbar. De ahí vas a sacar el líquido cefalorraquídeo que se tiene que estudiar. El líquido cefalorraquídeo tiene una característica, si es bacteriano, y otra si es viral. ¿Sí? Menos glucosa, más proteínas en la bacteriana. ¿Sí? Menos proteínas creo que en el viral y la glucosa está normal en el viral. ¿Sí? Mais ¿Por qué? Porque proteína é bacteriana. ¿Cómo? Mais proteína é meningite bacteriana. No me acuerdo sinceramente, pero sí la glucosa es menos en la bacteria. Mas a Porque diferença basicamente é a proteína. la proteína, la glucosa, ay, me mataste y qué más era, pero había más cosas. No solo era Acá es donde se aumento de los neutrófilos. sí, En la bacteria. obviamente en la bacteriana vamos a tener aumento de neutrófilos. Y la otra es Linfocitos. Y como todo hemograma van a estudiar después de que una infección bacteriana, los glóbulos blancos están alterados, ¿verdad? Pero siempre hay que mirar la fórmula. Cuando hay bacterias, los neutrófilos están aumentados. Cuando hay virus, los linfocitos están aumentados. ¿Sí? É aumento de neutrófilos e o quê? Linfocitos? En la bacteriana aumenta el neutrófilo. En la viral aumenta el linfocito. otro también que es más líquido, más purulento. Sí. En la bacteria es más claro.
la presión con la que sale también algunos, cuando hay ya una hipertensión no craneana, cuando entras con la aguja, ya sale como con una cierta presión el líquido cefalorraquídeo. Algunos salen ya con un poco de sangre también. Hay una presencia de eritrocitos en la bacteria. Pero ahora después de clínica media es la diferencia principal. Entre eso está la diferencia entre la proteína, el tipo de pocito que tiene, ¿sí? Y la proteína y la glucosa. ¿Está? Bueno, continuamos. Como le dije, la mayoría son citolíticos, tienen que romper la célula para poder salir. Se multiplican rápido, provocan lesiones directamente a la célula afectada, obviamente. En el caso del poliovirus y el virus logra acceder al cerebro tras haber infectado la musculatura esquelética o viajado a lo largo de los nervios que la inervan, alcanzando el cerebro de forma semejante al virus de la rabies, viaja también. El virus ejerce una acción citolítica en las neuronas motoras del acto anterior y el tronco encefálico. Y estamos jodidos. La localización y el número de células nerviosas destruidas por el virus determina la extensión de la parálisis. También condicionan si otras neuronas pueden reinervar el músculo y recuperar la actividad y en qué momento. La pérdida combinada de neuronas en relación con la poliomielitis y el envejecimiento puede provocar parálisis en una fase ulterior de la vida, lo que se conoce como síndrome post-poliomielítico. ¿Sí? Entonces, eso habla directamente de la poliomielitis, cómo es la infección. Término diana es una biología. Hay la célula diana es sobre la que una molécula o algo va a ejercer acción. Es la célula blanco, digamos. Células blanco o diana. Por ejemplo, tienen un marcador. Digámosle neurona. Va a secretar va a usar como mensajero el neurotransmisor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vamos a dibujar una neurona así, más o menos con su programación y núcleo. Esto va a secretar neurotransmisores. Acetilcolina, acetilcolina es el único neurotransmisor. Pero hay otros neurotransmisores que son moléculas mensajeras. Esto envía señales, por ejemplo, puede ser un adrenalina, todos son neurotransmisores. Estos envía señales o envía mensajeros a pongámosle, esto es un músculo. ¿Sí? Y la neurona le manda una señal de que tiene que contraerse. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta sería la célula diana. ¿Sí? El que va a recibir, la célula que va a recibir el mensaje. ¿Vale? Células blanco, también se le dice, o células diana. ¿Vale? ¿Se entendió? Sí, claro. La diseminación de los virus, ¿verdad? Desde la bucofaringe, la sangre y el cerebro, el líquido cefalorraquídeo se puede detectar durante un breve periodo y durante los síntomas. Mientras que la producción vírica y su eliminación del intestino puede durar 30 días o más, incluso en presencia de una respuesta inmunitaria moral. Los anticuerpos constituyen la respuesta inmunitaria principal a los enterovirus. La secreción de anticuerpos puede evitar el establecimiento de la infección inicial en la bucofaringe y el tubo digestivo, y los anticuerpos séricos impiden la diseminación virémica hasta el tejido diario. Por tanto, previenen la enfermedad y la evolución temporal humoral tras una infección con una vacuna atenuada se describe, después vamos a hablar de la inmunidad. No suele conferir protección contra esta infección, aunque puede participar en la resolución de la patología. Este ciclo que cita ahí arriba es del virus de la poliomielitis. ¿Sí? Se multiplica con rapidez, provoca lesiones de la célula receptora, y en el caso del poliovirus o de la poliomielitis
Esto logra acceder al cerebro tras haber infectado la musculatura esquelética primero y viaja a lo largo de los nervios que la inervan hasta alcanzar el cerebro. Es más o menos semejante al virus de la rana, o sea, viaja primero. Y después ejerce su efecto ya con las neuronas del hasta anterior y el tronco encefálico. Hay casos donde la poliomielitis realmente no produce solo parálisis, puede provocar muerte. ¿Sí? El tronco encefálico, acuérdense, el tronco encefálico es el encargado de la respiración. Si afecta el tronco encefálico no hay vida. ¿Sí? Hay algunos pacientes, por ejemplo, citando por ejemplo los pacientes que sufren un traumatismo craneoencefálico, en donde la corteza cerebral no funciona, la famosa muerte cerebral, pero el paciente sigue respirando. ¿Por qué respira? Porque el tronco está intacto. El tronco es el encargado de la respiración. También en el corazón. El corazón, el sistema autóctono. No nos damos cuenta de que respiramos, no nos damos cuenta de que el corazón late. Porque el tronco es el que controla esos mecanismos. ¿Sí? En cambio, el cerebro es el que nos permite pensar. Y ahí entraría también la triada de Bush, ya, pero es basada en una presión sobre el tronco encefálico, aumenta la presión arterial y la hipertensión arterial, bradicardia sería. Y puede acabar con la vida, ¿no? Una hipertensión endocraniana puede ser mortal. Ahora tenemos, gracias a que se estudió muchísimo, tenemos nuestros neurocirujanos, le dicen los emergentólogos al manitol. El manitol es una sustancia que, usado intravenosamente, disminuye la presión intracraneal. Es un diurético. A través de la orina elimina todo lo que es, ya sea líquido o permite que se reabsorba la sangre en caso de que haya sangre a nivel cerebral. Se reabsorbe en algunos casos y baja la presión intracraneana y el paciente mejora milagrosamente. Antes de inventarse o descubrirse el manitol era solamente cirugía. Habría que abrirle el cráneo a ese paciente y esperar que pase todo el edema para que pueda recuperarse. Ahora se puede hacer un tratamiento conservador gracias al manitol. Hablamos de otra cosa, pero es importante para ustedes. Van a ir manejando los términos y van a ir manejando muchos medicamentos. Los enterovirus patógenos que son restrictivos al ser humano se transmite principalmente vía fecal oral. Puede producirse una diseminación asintomática durante un periodo de un mes que comporta la difusión del virus al entorno. Una higiene deficitaria en las condiciones de hacinamiento favorecen la diseminación del virus. La contaminación del agua corriente por aguas residuales puede ocasionar epidemias de enterovirus. ¿Sí? Problemas de salud pública. Se han observado brotes de enfermedades enterovíricas en escuelas y guarderías infantiles. El verano es la estación principal para la aparición de enfermedad. Los virus coxsackie y los ecovirus también se pueden transmitir a través de partículas aerosolizadas y causar infecciones respiratorias. Entonces, la naturaleza de la enfermedad guarda relación con el tipo de enterovirus. La gravedad está relacionada con la edad del individuo. Frecuentemente la infección es asintomática con eliminación del virus. El paciente no tiene ningún síntoma, pero va eliminando virus por materia fecal. ¿Sí? El virión es resistente a las condiciones del entorno, detergente, ácido, desecación, tratamiento moderado de aguas residuales y calor. ¿Sí? La transmisión, como le dije, fecal oral, higiene deficitaria, pañales sucios, especialmente en guarderías, ingestión de comida y agua contaminada, contacto con manos y fómites infectados, inhalación de gotas de aerosoles infecciosos. En algunas partes, seguramente en Brasil también hay regiones donde hay escasez de agua. En regiones muy cálidas, en Paraguay, por ejemplo, el Chaco, y están llenos de comunidades indígenas. Ellos
ellos, su forma de conseguir agua son los tajamares que se le dicen vulgarmente, que son como lagunas artificiales, ¿verdad? Que ellos mismos a veces hacen y con la lluvia se junta agua y ellos mismos otra vez contaminan, ¿sí? Entonces hay un círculo vicioso donde nunca terminan las infecciones por enterovirus. Y todo lo que sea de transmisión escalar, hepatitis A, la mayoría de las infecciones fecales orales siempre tenés en esa clase de población donde hay déficit de agua. Y no solo indígenas, en todas partes donde hay déficit de agua o agua que no es bien tratada, podemos tener epidemias de enterovirus. Paraguay tiene río, pero no tiene costa. ¿Cómo? Paraguay tiene río. Sí. Porque no siempre el río desemboca en el mar y Paraguay no tiene mar. Increíblemente el río Paraguay divide al Paraguay en dos mitades, oriental y occidental. Pasando el río Paraguay hacia Bolivia, más al norte, es totalmente diferente el clima, no hay casi agua, pocos ríos en la región del Chaco. Hay dos por ahí que dependen mucho del clima también para que esté bajo o alto el índice de caudal de agua. Pero las comunidades que están más hacia lo que es el Alto Paraguay, que sería Fuerte Olimpo, alguna vez se lo he escuchado, el Fuerte Olimpo es el que más sufre con el agua, y Presidente Ayes. Presidente Ayes está el departamento que colinda con el río Paraguay, pero es demasiado grande, más hacia allá, más hacia el fondo, prácticamente no hay la época de lluvia es ahora, ¿sí? Marzo, abril, máximo hasta mayo, después todo el año es así. Octubre, noviembre es increíble. La Secretaría de Emergencia Nacional viene y dice todos los días llevar agua, no van a bajar. Ahí podés conseguir agua comúnmente cavando pozos, ¿verdad? Pero el agua que sale es agua salada. Dicen que en alguna época del pasado el Chaco y toda la región boliviana hace frontera con Paraguay y fue un mar y eso dentro del continente. Hubo agua salada ahí en una época en específico. Entonces si vos buscas sacar agua debajo de la tierra te sale agua, pero agua salada imposible para tomar, ni para usar así. Para nada. La salinidad es bastante alta. Entonces es un problema tremendo todo el agua potable y todas las enfermedades de transmisión fecal-oral. Uno por la falta de higiene y el otro porque no hay mucha opción de agua. Se recomienda, yo a todos les digo, hervir tu agua primero, tratar de eliminar los microorganismos. No hacen. Los indígenas toman así agua del tajamar, así como parece barro. Y después se deshidratan, pero feo. Mi hermano me parece que mucho las ríos en las necesidades. Sí, ahí nomás, ellos no utilizan letrinas, no tienen un sistema de desagüe. Entonces, ¿quiénes son los que corren? Podemos también tener transmisión por contacto de mano con fúmites, toalla, todo eso. Inhalación de gotas también. ¿Quién corre riesgo? Niños pequeños corren riesgo de poliomielitis. ¿Sí? Niños mayores o adultos, riesgo de poliomielitis también. Y recién nacido y neonato, el máximo riesgo de afección grave por contagio, ecovirus y enterovirus que puede dar encefalitis y meningitis, ¿sí? En recién nacido. La estación tiene una distribución mundial. Los poliovirus tipo salvaje están prácticamente erradicados en la mayoría de los países y la enfermedad más frecuente es el verano en este caso. Los métodos de control para la polio se administra vacuna viva oral, que es la OPV trivalente, y la vacuna trivalente, que es la inactivada. Para los otros enterovirus no hay vacunas y una buena higiene limita su diseminación. Hablamos un poco de historia. Los satisfactorios resultados obtenidos con las vacunas para poliomielitis han logrado eliminar la cepa salvaje
de los virus de la poliomielitis en el hemisferio occidental, pero no en todo el mundo. La poliomielitis paralítica sigue siendo prevalente en Nigeria, Afganistán y Pakistán. Se ha propagado desde estos países a otros. Se produce un número pequeño, aunque significativo, de casos de poliomielitis asociados a vacunas como resultado de mutaciones del gen BP1. Yo nunca vi poliomielitis asociado a vacunas de alguna de las tres cepas, lo que establece la neurovirulencia. Se teme que el poliovirus infeccioso en las aguas residuales durante periodos muy prolongados, debido a la naturaleza existente de los viriones, que lo obtiene el riesgo de contacto y justifica la necesidad de programa de vacunación. Se disemina con mayor frecuencia durante otoño y verano, y hubo una época en que la poliomielitis paralítica se consideró una enfermedad de clase media debido a que las medidas higiénicas adecuadas retrasarían la exposición al virus hasta el final de la infancia, la adolescencia o la adultez. En la etapa de la infección producía más síntomas más graves. Generalmente la infección al principio de la infancia provoca una enfermedad asintomática o muy leve. Enfermedades clínicas. Las que son producidas por los enterovirus están determinadas por diversos factores, entre las que se incluyen el serotipo, la dosis infectante, el tropismo tisular, la vía de entrada, la edad, el sexo y el estado de salud del paciente. También está el embarazo por ejemplo. El periodo de incubación de la enfermedad provocada por los enterovirus varía de 1 a 35 días, dependiendo del virus, el tejido diana y la edad del individuo. Los virus que afectan las regiones de la boca y respiratorias son los que tienen los periodos de incubación más cortos. ¿Sí? El poliovirus, Coxsackie, A y B, ecovirus, enterovirus, todos pueden cursar frecuentemente asintomáticos. ¿Sí? Ningún síntoma, pero el paciente es portador. ¿Sí? La afección paralítica suele ser esporádica en los poliovirus, Coxsackie A y B, y también en los eco y enterovirus. Especialmente en el enterovirus enteros D68. Los 5 tipos que cita el libro pueden dar encefalitis o meningitis. ¿Sí? La miocarditis que hablamos puede darse por Coxsackie y por ecovirus también, enterovirus. La enfermedad neonatal es más del Coxsackie B y los ecovirus enterovirus. Y la pleurodina, que vamos a hablar que es también Coxsackie, es exclusivamente de Coxsackie. La hepangina puede ser por Coxsackie A, y la enfermedad mano, boca, pie también es por Coxsackie A. Hubo un tiempo que casi todo el país hubo un brote de enfermedad mano, boca, pie, fue en el 2023, marzo, abril, por ahí. 90% de las consultas pediátricas eran por enfermedad mano, boca, pie. La fiebre, irritabilidad y vesículas eritematosas en el mano, boca y pie. Tratamiento sintomático se puede dar antiviral, no más bien es bajar la fiebre, evitar el dolor, no hay mayores complicaciones. ¿Sí? La diarrea, que es la afección gastrointestinal poco frecuente en los eco y enterovirus. Y dicen algunos que suele participar en la patogenia de la diabetes y la pancreatitis por la destrucción de los islotes del Langerhans, principalmente el virus Coxsackie. Cuando le después clínica media, que se cree que el virus, la infección por el virus Coxsackie actúa para que se desarrolle la diabetes. Acuérdense que la diabetes hay un déficit de insulina. La insulina producida en el páncreas en los islotes del Langerhans. Entonces hay una afectación viral de esos islotes y una destrucción por parte del sistema inmune de esos islotes. Entonces obviamente se va a producir menos insulina. En ese caso es propulsor de la diabetes. Professor, esse exemplo de diabetes e Sí, Coxsackie está asociado.
hay una infección por coxsackie en el páncreas. La respuesta inmune del cuerpo manda células de defensa a esos islotes. Islotes de Langer se producen. Pues vamos a dibujar más o menos el páncreas que tiene una cabeza, un cuerpo, un cuello, cola, así más o menos. ¿Sí? En el páncreas se produce la insulina. ¿Sí? Hay lugares específicos dentro del páncreas, porque acuérdense que el páncreas también produce jugo pancreático. Eso es su función exógena. A nivel endocrino produce insulina, donde en estos islotes se llaman islotes de Langer. ¿Sí? Se cree que previamente hubo una infección por coxsackie acá, en los islotes. ¿Sí? Si hubo una infección, obviamente vamos a tener respuesta del sistema inmunitario de defensa del cuerpo. ¿Y qué pasa? El cuerpo destruye estos islotes porque ahí hay virus. Entonces disminuye la cantidad de islotes y por ende disminuye la secreción de insulina. ¿Sí? Y por eso favorece la aparición de diabetes. ¿Sí? Van a leer después el diabetes que supongámosle que teníamos nosotros hablando así, aquí 6, 9, 10 islotes de lácteo. Y después de la infección nos quedamos con 3 islotes. Entonces vamos a tener menos insulina a nivel del cuerpo y favorece la aparición de la diabetes. ¿Va? A eso se refiere. ¿Va? Okay. Las infecciones por polio, de los 3 tipos de poliovirus, los poliovirus tipo 1 son los agentes etiológicos del 85% de los casos de poliomielitis paralítica. Acuérdense, tipo 1. ¿Sí? La transformación de los virus vacunales atenuados del tipo 2 a virus virulentos puede dar lugar a una enfermedad asociada a la vacuna. Sinceramente, eso le estaba mencionando. Yo nunca vi asociado a vacunas, pero que existe. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué tipo de vacuna tenían los 3 virus? La que es oral. Sí. La OPV. Sí. La OPV es la que tiene los 3 y uno, el tipo 2, el que puede dar la infección ahí asociada a la vacuna. ¿Sí? Las infecciones por virus salvajes son cada vez más frecuentes, menos frecuentes o más infrecuentes más infrecuentes. ¿Por qué no ponen menos frecuentes? Gracias al éxito de la vacuna contra la poliomielitis. Sin embargo, se han descrito algunos casos de poliomielitis provocadas por vacunas y todavía existen poblaciones sin vacunar que corren el riesgo de contraer la infección. Como toda enfermedad prevenible, existen los antivacunas, los indígenas, la ignorancia, el bajo nivel de cultura. Yo creo que hasta por siempre vamos a seguir teniendo personas con riesgo de padecer alguna enfermedad infecciosa que es prevenible porque simplemente la persona no quiere o simplemente porque no puede acceder. Hay por ejemplo, en Paraguay hay tribus no contactadas. En Brasil también creo que hay tribus indígenas que no tienen contacto con el mundo exterior todavía. Entonces, esos casos sí o sí vamos a tener el riesgo no solo de poliomielitis, toda enfermedad. Puede causar 4 cuadros en individuos no vacunados. La asintomática, que aparece cuando se limita la bucofaringe o el intestino, es por lo menos 90% de las infecciones por poliovirus son de esta categoría. ¿Sí? Alto porcentaje de asintomáticos. La poliomielitis abortiva o enfermedad menor constituye una enfermedad febril inespecífica que aparece en el 5% aproximadamente de los individuos infectados. Aparece fiebre, cefalea, malestar, dolor de garganta y vómitos a los 3 o 4 días de la exposición. Después tenemos la no paralítica o meningitis aséptica, que afecta a una proporción del 1 a 2% de los pacientes infectados.
progresa hasta el sistema nervioso y las meninges y provoca dolor de espalda, espasmos musculares y además de los síntomas de enfermedad menor que son fiebre, cefalea, malestar, dolor de garganta y vómitos. ¿Sí? Después, el cuarto es la poliomielitis paralítica o enfermedad mayor, que aparece entre 0.1 y 2% de los individuos infectados por poliovirus y representa el cuadro más grave. ¿Sí? Aparece a lo largo de los 3 o 4 días posteriores a la resolución de la enfermedad menor, por lo que se trata de una enfermedad bifásica. Primeramente vamos a tener enfermedad febril inespecífica, fiebre, cefalea, malestar, dolor de garganta y vómito. Después, 3 o 4 días después, vamos a tener lo que es la parálisis. ¿Sí? El virus se disemina desde la sangre hasta las células hasta anterior de la médula espinal y la corteza motora cerebral. La gravedad estaría determinada por la magnitud de la infección neuronal y la identidad de las neuronas afectadas. Acuérdense que cada región tiene una determinada función y va a depender de cuál parte afecte el virus para la repercusión clínica. ¿Sí? Como le dije, si afecta el tronco, vamos a dejar de respirar y nuestro corazón va a parar el latido. La poliomielitis paralítica se caracteriza por una parálisis flácida, asimétrica, sin pérdida sensorial. ¿Qué significa eso? Flácida que no mueve nada. Parálisis asimétrica es que afecta a un lado, no afecta a ambos brazos por ejemplo. ¿Sí? Y no hay pérdida sensorial, o sea, siente. Él siente tiene sensibilidad en el miembro afectado. El grado es variable, puede afectar. Tiene sensibilidad, no tiene sensibilidad. ¿Sí? No mueve, el problema es meramente motor. ¿Sí? No le levanta, no mueve nada, pero siente. ¿Sí? Es variable, puede afectar solamente a un grupo de músculos, por ejemplo, una pierna nada más, o bien provocar una parálisis flácida completa en las 4 extremidades. Como le dije, va a depender de dónde afecta. Puede progresar durante los primeros días para después alcanzar una recuperación completa, una parálisis residual o la muerte. Así es. La mayoría de las recuperaciones tienen lugar en un plazo de 6 meses, aunque a veces se llegan a necesitar hasta 2 años para una remisión completa. ¿Sí? Se puede volver a... Pero se quedaría en una secuela, o sea, se quedaría paralítico o vuelve a venir. Y va a depender de si afecta, yo creo que solo un miembro superior, por ejemplo, con mucha ayuda podría volver a recuperar, no el 100%, pero por lo menos algo. Porque las neuronas no se regeneran. No hay caso. ¿Ah? Describe otro que es la poliomielitis vulvar, que puede ser más grave y afecta los músculos de la faringe. ¿Sí? No es vulvar, se habla del bulbo, del sistema nervioso. ¿Sí? Puede afectar los músculos de la faringe, las cuerdas vocales, la respiración y 75% de los pacientes mueren. ¿Está bien? En la década de 1950 se utilizaron pulmones de acero, unas cámaras que proporcionaban una compresión respiratoria externa para ayudar a respirar a los pacientes con estos cuadros de poliomielitis. ¿Sí? Con anterioridad a la introducción de los programas de vacunación, los pulmones de acero llenaban las salas de los hospitales infantiles. Hasta ahora hay pulmones de acero. Y el paciente está dentro de un barril, parece de acero, solamente la cabeza está afuera y así únicamente él puede respirar. Pensaba que era la cámara hiperbárica. No, la cámara hiperbárica es otra cosa. El pulmón de acero es como el paciente no puede mover los músculos respiratorios, entonces con la ayuda de la presión adentro de ese tambor ayuda a moverse. No sé si hay, pero hace poco yo he visto una publicación de un hombre de mucho tiempo, estuvo hace unos 40 o 50 años, estuvo dentro de ese
Ah, no es la película que le pasa una. Creo que hay una película que habla de eso. Que él hace una silla de ruedas con un fútbol que. Ese no vi, pero sí hay ya visto casos antes, por ejemplo, en 1950. Hace aproximadamente como 80 años, creo. Pero hasta ahora. Que hace un equipo de ventilación. Cuando hay una parálisis, una poliomielitis vulvar, el único tratamiento es eso. Si no, el paciente se muere. No va a poder respirar si él tiene paralizados los músculos de la respiración. No va a poder mover su tórax. Entonces, ¿cómo respira? Con ese aparato. Después le damos la imagen. Después tenemos el síndrome post-poliomielítico, que es una secuela del poliomielitis que puede aparecer mucho más tarde en la vida, 30 a 40 años más tarde, y afectar casi un 30% de los pacientes. Padecen un deterioro de músculos afectados en el primer episodio y los poliovirus ya no están presentes, por lo que se cree que el síndrome se debe a la pérdida de las neuronas y los nervios inicialmente afectados. Puede ser que no se regeneran las neuronas. Doutor, dá 10 Ustedes minutinhos para están nós. descansados, falta todavía la mitad. Vamos a tener un receso.